Vamos a continuar con el problema número 2. Este es un problema del tema de dinámica circunferencial. Para eso tenemos que saber algunas cositas nada más. Primero, ¿qué cosa es la fuerza centrípeta? Esta misma es la resultante de todas las fuerzas que están en dirección radial. ¿A eso que me refiero? Pues a todas las fuerzas que están así, de esta forma. En este pequeño ejemplo, el F1, F2 y F3 vendrían a estar en dirección radial. F4 no estaría porque está tangente a la circunferencia. Entonces, la fuerza centrípeta en este pequeñito ejemplo, pues vendría a ser F sub 1 más F sub 2 menos F sub 3. ¿Por qué? Porque F sub 3 pues está en dirección contraria a F1 y a F2. Si recordamos un poco a lo que es la segunda ley de Newton, decimos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá se va a cumplir lo mismo, pero en vez de la fuerza, pues es la fuerza centrípeta, que es un vector, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que también es un vector. Y el siguiente punto vendría a ser esta misma, la aceleración centrípeta. Recordando un poquito, la aceleración centrípeta es un vector que siempre va a estar en dirección hacia el centro del movimiento de la circunferencia, o sea, del movimiento circunferencial. Y esta se puede hallar pues de dos formas, siempre y cuando tengamos la velocidad angular o la velocidad tangencial. Tenemos que recordar que la velocidad tangencial o la velocidad lineal pues está en metros por segundo y la velocidad angular en radianes por segundo. Y R vendría a ser el radio. Una vez explicado esto, podemos resolver este problema, pues que dice, en la figura se muestra una esfera de masa m atada con una cuerda a una argolla que gira sin fricción alrededor del poste vertical. Determina la rapidez angular de la esfera. Tenemos que tener bien en claro qué es lo que nos está pidiendo, obviamente la rapidez angular, o sea, la velocidad angular, esta misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a relacionar estas fórmulas que tenemos acá, en la parte derecha, con las variables que nos está dando el gráfico y lo que nos está dando pues el problema, obviamente, ¿no? Listo, entonces, ¿vemos alguna velocidad angular acá? Pues sí, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces esta misma la vamos a anotar acá. También podemos relacionar esta con la segunda ley de Newton. O sea que la fuerza centrípeta es igual a la aceleración centrípeta por la masa. Entonces lo único que voy a hacer es que en vez de aceleración centrípeta voy a escribir lo que está acá y nos quedaría así. Y como nos está pidiendo hallar la rapidez angular o la velocidad angular, vamos a igualar esta misma. Vamos a llevar a dividir el radio por la masa y vamos a sacar raíz cuadrada a ambos miembros y nos quedaría así. Si nos damos cuenta, pues en las alternativas no nos pide esto. Tenemos que igualar estas variables, o sea, la fuerza centrípeta, el radio, en función de los datos pues, que nos está dando este gráfico. ¿Y cómo hacemos eso? Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. Sabemos de que esta misma pues, va a tener un peso y también va a tener una tensión generada por esta cuerda. Y la vamos a llamar T. Este vector verde va a ser la tensión de esa cuerda. ¿Y por qué está señalando así? Porque si estamos analizando este cuerpo, es como si estuviera, la tensión es como si estuviera jalando. Como siguiente paso, vamos a descomponer la tensión, o sea, el vector verde, en el eje X y en el eje de Y. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son las fuerzas que están yendo hacia el centro e igualarlas a la fuerza centrípeta, porque sabemos según la teoría que la fuerza centrípeta son todas las fuerzas que están en dirección radial, o sea, de esta circunferencia que tenemos acá. Listo, entonces, si nos damos cuenta, hemos formado un triángulo rectángulo. La hipotenusa vendría a ser la tensión, o sea, esta T de color verde, y tenemos un ángulo. Si queremos hallar lo que está al frente del ángulo y sabemos de que esto es un triángulo rectángulo, lo que está al frente siempre es el seno por la hipotenusa, y la hipotenusa vendría a ser la tangente, o sea, esto. Y lo que está adyacente al ángulo, o lo que está pues al lado de esta, es el coseno. Siempre es el coseno por la hipotenusa, o sea, de esta forma. Listo, entonces. Ahora sí podemos ver
qué fuerzas están en dirección hacia el centro. En este caso, pues solo hay una, que vendría a ser esta, T por el seno del ángulo. Y como habíamos dicho, las fuerzas que están en dirección radial es igual pues a la fuerza centrípeta. Y como T por seno del ángulo es la única fuerza que está en dirección radial, pues esta misma va a ser igual a la fuerza centrípeta. Pero si nos damos cuenta, T no nos sirve. O sea, no debe estar. Esta T es la que hemos inventado nosotros. O sea, la tensión. Tenemos que igualarla en función de las variables que nos está dando el gráfico. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente es siguiendo analizando el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. Sabemos de que esta pelotita tiene un peso. Este peso pues va a ser la masa por la gravedad, así sea ahí el peso, según la primera condición de equilibrio, porque esta pelotita en el eje Y está en equilibrio, la resultante de las fuerzas va a ser igual a 0 o simplemente las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Y la única fuerza que va hacia arriba pues es T por el coseno del ángulo, está acá, y la fuerza que va hacia abajo es M por G. Entonces vamos a igualarlos, nos quedaría así. T va a ser igual, o sea, simplemente hemos igualado la tensión, y nos quedaría en función de la masa y la gravedad y también del ángulo. Es lo que exactamente queríamos. Ahora, ¿qué nos falta? Pues obviamente igualar R en función de las variables que tenemos acá. Como nos damos cuenta, pues esta línea de color morado, estas líneas son el radio. Y también se está formando un triángulo rectángulo con la longitud de la liga y el radio. Lo voy a dibujar abajo para que se pueda apreciar mucho mejor. Este vendría a ser el ángulo que tenemos acá arriba. Este vendría a ser la longitud de la liga que está agarrando la pelotita. Y acá el radio. Y R, pues obviamente el radio. Como queremos hallar el radio en función de estas dos variables, como ya había dicho antes, si tenemos en un triángulo rectángulo la hipotenusa y un ángulo, el que está al frente del ángulo, el que está al frente, o el cateto opuesto, pues va a ser el seno por la longitud de la hipotenusa. O sea, el radio pues va a ser L porque es la hipotenusa por el seno del ángulo. Listo, entonces ya tenemos igualado el radio. Lo único que nos falta hacer es reemplazar datos. Lo que nos salió al principio, pues es esto de acá. La fuerza centrípeta era T, o sea, la tensión por el seno del ángulo. Pero T, ¿qué cosa era? Era M, o sea, la masa por la gravedad entre el coseno del ángulo. Simplemente vamos a reemplazar. T era mg por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Ahora, esto entre el radio, y el radio ya habíamos hallado de que era esto, ¿no? L por el seno del ángulo, multiplicado por la masa. Si simplificamos un poco acá, pues seno del ángulo entre el seno del ángulo nos va a dar 1. La masa entre la masa también se van a simplificar. Este coseno de tita va a ir al denominador y pues nos va a quedar esta forma. La raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud por el coseno del ángulo. Efectivamente, este vendría a ser la respuesta de este problema. La alternativa o la clave para este problema pues es la A.